Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Muy buenas tardes, son las 4:02 y damos inicio a su programa Estado de los Estados en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde nos encontramos su servidora Lilia Arellano. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Yo soy Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué días, ¿verdad? ¡Qué días! Fíjense que... ¿A quién te refieres? ¿A los Díaz parientes de Paco Gil? ¿Martín Díaz? Ay, óyeme tu columna, qué bárbaro. ¿Cuál? La de Gil Díaz. Ah, pues para Gil Díaz se roba el combustible. A ver, platícanos, ¿cómo está eso? Se veía. Entre la columna del índice político de mañana recuerda una anécdota que me platicó un gobernador hace mucho tiempo de la primera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que se celebró allá por 2003 en Metepec, en el Estado de México. Había que recordar que esta conferencia de gobernadores fue impulsada, entre otros, por Ricardo Monreal, pues porque querían ponérsele enfrente a Vicente Fox y así les hacía lo que quería con el presupuesto y con prácticamente todas las políticas, sin tomar en consideración a los mandatarios estatales. Bueno, pues en aquella reunión de la CONAGO, la primera, Metepec, Estado de México, Francisco Gil Díaz estaba platicando con los gobernadores, pues de los que les iban a dar chance de que metieran sus manitas para la elaboración del presupuesto, que ya no iba a ser nada más por el gobierno federal. Y en una de esas, Miguelito Alemán, siempre será Miguelito, ¿no? Miguelito Alemán, pues dice, cree que a la sazón era gobernador de Veracruz, le dice, señor Gil, señor secretario de Hacienda, pues necesitamos que también los estados tengan participación de los excedentes petroleros. Y Paco Gil dijo, ¿excedentes petroleros cuáles? Si no sobra nada. ¿Cómo que no sobra nada? Le preguntó Miguel Alemán. Mire, aquí tengo yo las cifras de todo lo que México exporta y a qué precios lo hace. Y como verá usted, pues los precios con los que se vende nuestro petróleo en el extranjero son mucho mayores a los que están presupuestados. Yo creo que en aquella época el barril de petróleo había estado presupuestado como en $60 y ya para entonces México lo vendía en $70 u $80, o sea que había un diferencial de $20 como excedente. Claro.
Y Paco Gil, secretario de Hacienda, dice, no, pues fíjense que no hay excedentes porque, pues ese recurso lo utilizamos para cubrir todo lo que se roban de combustible. Ándale. Y en aquella época, según las cuentas de Paco Gil, me refiere a aquel amigo gobernador, pues eran aproximadamente de 12.500 millones de pesos al año. Era lo que se robaban de combustible al año. Hoy la cantidad debe ser 3 o 4 o 5 o hasta 10 veces superior a aquella, porque ha proliferado. Y resulta que esta protección a quienes roban el combustible, porque de alguna forma, al cubrir con los excedentes petroleros, si te estás volviendo cómplice. Claro, pues era para favorecer al propio Paco Gil, porque ahora que estalló el asunto del fraude de oceanografía a Banamex, la punta del iceberg o de la madeja, si tú quieres, de un asunto que involucra a mucha gente. Mira, entre los socios de oceanografía estaba el Grupo Gasolinero Mexicano, GGM, de los Rodríguez Borgio, donde también es accionista Martín Díaz, que es ni más ni menos que sobrino de Francisco Gil Díaz, y quien ha venido al lado de Francisco Gil trabajando desde Hacienda, era su asesor en Hacienda. Sí, así con un bajo perfil, pero muy presente. Pero siempre muy presente en el business, digo, en la ayuda, en la ayuda, el apoyo a Francisco Gil Díaz. Ahora resulta que este grupo está acusado de robar combustible, y este grupo, pues ni más ni menos es de Francisco Gil, ¿eh? A mí me lo dijo hace muchísimo tiempo un alto funcionario de la Federación. Me dijo, el propietario de mayor número de gasolineras en el país es Francisco Gil Díaz. Y yo no le creí. Hoy me doy cuenta de que sí. Y lo acusan de vender combustible. Fíjate, negocio redondo. Como secretario de Hacienda, con los excedentes cubría a Pemex el robo de combustible. Y él se beneficia robando combustible en Grupo Gasolinero Mexicano, que sin duda es de su propiedad y donde tiene como parapetos a los Rodríguez Borgio, que son primos del Divino. ¿Te acuerdas de Ángel? Claro. De Ángel Isidro Rodríguez. Y también, bueno, pues emparentados con políticos muy prominentes del gobierno anterior y del actual. Y de donde surge la Caja Esta Libertad. Sí. Y de donde están los casinos Big Bola. Compraron la Caja Libertad porque Big Bola ya no les alcanzaba para lavar tanta lana. O sea, el casino, que es un negocio de lavandería espléndido, para quien lo quiere hacer, por supuesto, pues ya era muy chiquito para lavar la cantidad enorme de recursos que producían, entre otros negocios, el robo de combustible. ¿Sabes qué? Que lo que estás comentando, Paco, de 2004 a 2007, los excedentes de petróleo fueron, en total, 400,000 millones de dólares. O sea, estamos hablando de una cantidad brutal. La pregunta es, ¿dónde quedaron esos excedentes petroleros? Quien tenía la responsabilidad de manejarlos, o de administrarlos más que de manejarlos, era Francisco Gil Díaz. Se manejaron a través de algunos de los famosos fideicomisos secretos. Uno de ellos es de Isosa, que se mencionó mucho. Aduanas 1 y Aduanas 2 también, otros fideicomisos. Fueron los fideicomisos secretos. Pero aquí lo que dices, por una buena parte también salió en dinero en efectivo, y otra parte salió para financiamiento del PAN. O sea, no hay que olvidar que es una de los grandes tentáculos de los brazos de Francisco Gil Díaz, era precisamente el Partido de Acción Nacional. Durante todo este procedimiento, que uno de ellos donde se disputaba con Santiago Krill el control de algunas de las áreas, porque había 3 personajes que se disputaban las áreas en la administración de Vicente Fox, las áreas que dejaban mucho dinero. Uno, por ejemplo, al aeropuerto de la Ciudad de México, eran Santiago Krill y Felipe Calderón. Felipe Calderón se quedó con la área comercial. Santiago Krill tenía el control de todo lo que era migración, aduanas, etcétera, que era un negocio. No estoy hablando del dinero limpio, ni del dinero, sino del dinero sucio, desde la corrupción. Y por otra parte, Francisco Gil Díaz tenía el control de la parte de aduanas a nivel nacional, pero también tenía una gran influencia sobre todo lo que podía hacer la Policía Federal, misma que de alguna manera también estaba ya ligada como un personaje clave, Genaro García Luna, que era el que controlaba la Policía Federal. Estamos hablando de negocios sucios, de corrupción, de miles de millones, ya no de pesos, de dólares,
$400,000 millones, que es una cantidad que es suficiente como para que este país se mantenga solito, que todos los mexicanos, imagínate, repartieran todo ese dinero entre todos los mexicanos, les tocaría más o menos de 100,000 pesos, no, de a 250,000 pesos aproximadamente. O sea, suficiente como para arreglar la vida a muchos. Regalados, ¿eh? Ibas a la excepción telefónica que te decía para continuar depositos a 250,000 pesos, ¿no? Ándale. Ahora, todo esto que estamos viendo, lo que tú comentas, Paco, eso, como tú dices, la punta del iceberg. El asunto de sonográfica es... de oceanografía, perdón, es muy grave. Está con muchos tentáculos hacia abajo y hacia arriba. No nada más están en México esos tentáculos, están en todo el sistema político mexicano. También se ve de que esto sale a la luz, y hoy dice Petróleos Mexicanos, Pemex, dice Emilio Lozoya, vamos a dejarlos, la información es confidencial. ¿Cómo hace confidencial algo que es una ratería? O sea, estamos hablando de que están robándose una gran cantidad de dinero. Ahora, no nada más... ¿Sabes por qué lo cierran? Cierran los expedientes porque también están involucrados personajes de este sexenio. Ahí está la declaración del señor Miguel Osorio Chong, que es el secretario de Gobernación, y dice, el asunto de oceanografía no es más que un asunto judicial, no tiene visos políticos. Claro que tiene visos políticos. Sí. El ser humano es político por naturaleza, claro. Y todos los asuntos que son humanos son políticos. Pero este caso es muy más político que nada, ¿no? Pero nos hemos quedado en que esto afecta a Vicente Fox, a Marta Sagún, a sus hijos los bribones Briviesca, pero a Felipe Calderón, a Muriño, pero también a la esposa de Felipe Calderón, pero Margarita también hay Zavala. Personajes de esta administración que están involucrados, ¿eh? Sí, hay un secretario basta y sobra con que les entregaron convenios, contratos en diciembre del año pasado, estando ya con... Ahora, si es verdad lo que dijo Lozoya, teníamos desde agosto ya información muy clara de malos manejos. ¿Cómo es que le soltaron contratos? No, hay desde 2005 Bancomext da a conocer que esta empresa Oceanografía está adquiriendo créditos con facturas falsas de Petróleos Mexicanos. Bueno, desde 2005. Pero fue ¿En lo que le dónde pegó a sabes Domenio, en dónde? o sea, En Yucatán. Fueron a Bancomext en la sucursal de Yucatán. Y ahí empezó ese fraude con Bancomext, en Yucatán. Fíjate que aquí hay, otra de las cosas que son muy importantes de sonografía, es de que hay varios personajes. Aquí lo que está haciendo el gobierno de Peña, porque eso de que, se salió y no lo estamos metiendo, esto obviamente tiene también una dedicatoria. La dedicatoria es cerrar las fuentes de financiamiento que tienen cada una de los sectores, más bien el Partido Acción Nacional y el grupo que llevó al poder al PAN, que se llama el Grupo de Cedillo. Pues vengan primero, ferrocarriles. La ley de ferrocarril que la promueve Mario Fabio Beltrones va a ser aprobada, en donde quitan las concesiones de 50, la bajan a 30, que es un golpe fuerte para las concesionarias que tenían como empleado principal de ganar Ernesto menos, Cedillo. Pero no pierden un solo centavo, sí, claro, o sea, no, pero ¿sabes qué? Pero porque es un además golpe. Tampoco van a incrementar el área que se está reclamando, que es la de pasajeros, que ya dejen de estarle haciendo al cuento con la carga y que reinstalen el servicio de pasajeros. Es un golpe porque es un golpe que viene contable y también se refleja en todo lo que son las acciones bursátiles que tienen en varias partes del mundo. Pero ¿qué es lo que más pega aquí todo esto? Otra de las fuentes de financiamiento del Partido Acción Nacional donde le pegan es de lo que tú has también mencionado y también documentado, Paco, en el sentido de José Susumo, que ese es uno de los personajes claves de la administración de Felipe Calderón. Y seguimos. Para el dinero sucio. Para el dinero sucio, y sobre todo el que va a las Fuerzas Armadas Mexicanas, Ejército y el Marina. Otro de los aspectos... No, más bien Felipe Calderón utilizó al Ejército, a la Marina y a la propia Secretaría de Seguridad Pública para darle contratos de este tipo a empresas que después le regresarían dinero, porque estas dependencias pueden no licitar amparados en el argumento de son asuntos de seguridad nacional. Entonces, como es un asunto de seguridad nacional, no lo licitas. Es una cuestión que tiene que salir bien y que tiene que hacerse en la mayor discreción, etcétera, porque pues no vas a licitar en los periódicos licitación número 25.408 para espionaje de equipos telefónicos, ¿verdad? Claro. Y vas a dar las características de lo que estás comprando. Sí, de lo que vas a comprar. Entonces, pero yo quisiera ser muy preciso. Las Fuerzas Armadas creo que están a salvo de toda sospecha y que fue Felipe Calderón el que las manipuló a ciertos personajes de la Defensa Nacional y de Marina para hacer este tipo de compras. Pues yo no sé, fíjate, yo todavía tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque mira, si tú
estás viendo que está pasando muchos miles de millones de pesos en tus narices y son por orden del presidente de la República, yo sospecho. Y aquí Guillermo Galván, que es el secretario de Defensa Nacional, pues debe dar explicaciones. Yo también coincido contigo. Yo creo que Guillermo Galván y Moisés García Ochoa son responsables, claro, pero no las Fuerzas Armadas, ¿eh? Bueno, las Fuerzas Armadas es toda una institución, que es distinto, ¿ves? Lo que sí veo son los que estaban de cabeza, tienes toda la razón. Ahora, otro de los aspectos, Pemex empiezan a darse cuenta del gobierno de Peña, se da cuenta de que aquí hay puntos claves. Mira, hay personajes... Que son como los perritos, Víctor, discúlpame la interrupción, pero hasta ahorita se dieron cuenta que defraudaba el Infonavit. Hasta ahorita se dieron cuenta de que defraudaba el seguro. Hasta ahorita se dieron cuenta de que defraudaba el SAT. Apenas abrieron los ojitos. Ya llevan 16 meses en el poder. ¿Y por qué este no es un asunto político? Por eso es una vez más, es un asunto político, para que lo vemos. Ahora, antes de que se cambiara la administración, sale un personaje llamado Rafael Beberido, que era el director de Pemex Exploración y Perforación. ¿Él era de qué? No recuerdo lo de Beberido, pero la exploración y producción era Carlos Morales Gil. Carlos Morales Gil, que acaba de renunciar, que renunció en febrero. Por renunciar. Lo renunciaron. Pero mira, eran personajes también igual que Beberido. Beberido es de Pemex, son tres empresas, Carlos Tame, Beberido y Morales. Los tres vienen de la administración de Vicente Fox. Uno de ellos sustituye a Juan Buenotorio precisamente en una de las áreas estratégicas, que es precisamente la de petroquímica. No, fue el último Carlos Tame. Y entonces Tame aquí es un personaje que es clave, que todavía sigue en la estructura de Petróleos Mexicanos y quien genera también muchísimos recursos. Caso concreto de Beberido, un caso nada más, uno que yo tengo documentado, es sobre la venta de unas turbinas para generar petroquímicos en el sur del país. Una de estas turbinas cuesta $65 millones. Se necesitan 3 para cambiarlas y poner en actividad esto. Pedían un sobreprecio de $150 millones por cada una de las turbinas. Por si fuera poco, estamos hablando de que todo estaba perfectamente armado. ¿Para qué? Para seguir comprando refacciones. Eso generaba pérdidas a Petróleos Mexicanos por $1,200 millones al año. O sea, alguien se llevaba ese dinero, obviamente, el moche de las refacciones. De lo que mencionas. ¡Qué barbaridad! El jueves de la semana pasada llegó a México de manera más que discreta, de por sí lo hace, pero en esta ocasión fue mucho más discreto, Ernesto Zedillo Ponce de León. Ya estuvo aquí hace aproximadamente 22 días para precisamente negociar este asunto de la ley ferroviaria. Sí. Cabildearla personalmente. Parece que no le hicieron mayor caso, pero ahora regresó el jueves de la semana Ernesto Zedillo, porque hay un personaje que en estos días salta a la palestra con el asunto de oceanografía. Ernesto Zedillo Jr. Así es, tienes toda la razón. Ernesto Zedillo Jr. Y el propio jueves, ya en la noche, tardecito, Zedillo se reunió con los más conspicuos colaboradores que todavía le quedan. Estoy hablando de Líbano Sáenz, por ejemplo. Luis Telles, presidente de la Bolsa Mexicana de Valores. Y estuvieron hablando cuál va a ser la defensa de Ernesto Zedillo Jr., que está metido hasta el cogote en el asunto de oceanografía, como lo están también los hijastros de Vicente Fox. Los hijastros, y no hay que olvidar que muchos de los negocios que hacía Zedillo, curiosamente también los hicieron con los hijos de Zedillo, con los hijos de Carlos Salinas. O sea, que estamos hablando de que mientras están peleados políticamente Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, los hijos siguen haciendo negocios hasta absurdos de algunos restaurantillos ahí que ya sabes que son nuevos y después truenan. ¿Por qué? Porque hay que perder. Sí, hay que perder, ¿no? Para poderle justificar. Oye, ahora sí, vamos a cortar. Hay mucho para qué lavar en este asunto. No, ¿para qué lavar? No. No, sí, claro, lo gastamos. Me tienen ustedes verdaderamente sorprendidos. Radio 620. Radio 620 presenta su nueva serie de discos compactos, la música que llegó para quedarse. 100 selecciones musicales, reunidas en 5 CDs de colección con lo más selecto del catálogo de oro de esta emisora. De venta
Visítate en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. La música que llegó para quedarse. Una colección con el sello distintivo de Radio 620. Nos da mucho gusto informarte los logros de todos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy contamos con la Ley de Atención a la Primera Infancia de 0 a 6 años, Ley de Uniformes Escolares Gratuitos, Ley de Protección Animal, Ley de Protección a Víctimas de Trata y la Ley de Atención Prioritaria a Personas con Discapacidad y Vulnerables. Asamblea de todos, logros de todos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Como resultado de intensas jornadas de estudio, diálogo y trabajo, en el 2013, los senadores y senadoras de la República aprobaron leyes y reformas para mejorar la vida de los mexicanos. Por ejemplo, la reforma en materia de transparencia que garantiza el derecho de la ciudadanía a conocer el destino de los recursos públicos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Bueno, pues ya estamos de regreso. Y... a ver, tenemos esto de oceanografía, que es verdaderamente... puede llegar a extremos insospechados todavía. Sí. Nos falta ver todavía qué va a pasar con Banco, cuáles fueron las operaciones que se realizaron Paco Gil y Palentela a través de Casa Puebla. ¿Por qué lavado de dinero? Puebla. Esa es la pregunta. Lavado de dinero es cuando estás hablando de lavado de producto de un delito. O sea, ¿es un delito de qué tipo? Desde el punto de vista ¿qué? ¿Fue evasión de impuestos? No, yo creo que la es producto del robo del combustible. Ahí está la clave. Fundamentalmente es producto del robo del combustible. Por un lado, como por otro lado puede ser el desvío de cuotas sindicales, como por otro lado... Sí, pero en el caso de sonografía... Pues es que el lavado de dinero mete en todo. El fraude al Seguro Social de pagar bolsos con salarios de 1,600 pesos que tenía registrado por 78 pesos de salario diario, ¿no? Pero la pregunta es esta, bueno, el lavado de dinero, ¿cómo lo configuró la PGR? Primera. Segunda, como en otros delitos que estoy viendo también, en el caso de Gastón Azcárraga, el juez, hombre o mujer, no lo sé, no han dicho cuál es la que gira la orden de aprehensión, la ficha roja de Interpol contra Gastón Azcárraga, el dueño de Posadas, que está ligado con la quiebra de Mexicana. Ahora, ¿por qué delito es? Si es una quiebra, pues entonces es una quiebra fraudulenta, no sé si tenga vista la Procuraduría General de la República por daño a patrimonio del fisco, porque aquí el asunto de Bancomex es como si yo tuviera una deuda con un particular. Ojo, no es un delito federal. Es una deuda de privados. Porque aquí hay situaciones que te brincan. Mira, por ejemplo... El año pasado hubo una acusada muy famosa a la que le fincaron también asuntos de delitos de lavado de dinero, cuando el dinero no era de procedencia ilícita. Así es. Por supuesto que no. Bueno, ahora, aquí hay otra situación. Cuando configuran este tipo de delitos es porque ahí entra todo, me pregunto yo. ¿Qué entra? Es como disparo de escopeta para ver cuál pega. Para ver cuál pega. Porque, por ejemplo, se hizo un gran escándalo porque si el mismo día que a Gastón le vendieron Mexicana, ese mismo día él vendió y hizo acciones y... Pues una vez que es tuyo, tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Dónde está el delito? Que si tuvo que haberles dicho a los de la bolsa de valores y todo lo demás, pues es un asunto que había visto con el presidente directamente, ¿no? Pero eso es en particular. La Bolsa Mexicana es una entidad particular, es una empresa, punto. No
No es una institución. Es un monopolio, además, ¿eh? Es un monopolio, bueno, sí, porque es la única bolsa que existe en México. ¿Qué podemos hacer uno nosotros, eh? ¿Qué te parece si hacemos una bolsa nosotros? Y con los millonarios, pero ¿sabes qué necesitamos? El Ay, apoyo no del empecemos, expresidente, empecemos a especular aquí. No, porque entonces necesitaríamos ser dueños de banco también, porque... O funcionarios de banco, porque todos los que manejan la bolsa son propietarios de del los banco. bandidos, la verdad de las cosas. ¿Para qué nos hacen? Entonces, no, ya no lo hicimos, ¿eh? No medios. Tan honestos que somos, creo que ya no lo hicimos. Ya no se puede. No, ya no se Pero puede. a ver, les digo, tenemos esto de oceanografía. Pero también tenemos, en el caso del Chapo Guzmán, nombres pendientes que tampoco salen a relucir. Tenemos el ridículo del Chayo, ¿o el qué? Sí, Chayo, sí. El Chayo. El más loco. ¿Se acuerdan aquel sketch político que hacían en un bar, el Guau o el Miau, allá por Insurgencias? Sí, el Miau. El Miau, en donde salía el Piojo, aquel famoso, célebre líder universitario, sí, que salía con 20 autopsias ya, ¿no? Y ahora sí fue el Piojo. El Piojo y ahora blanco, sí, luego fue el Piojo negro, luego después el Piojo, quién sabe cuál. Pero el Piojo... Moría y el resucitaba cada rato, sí. El Piojo. ¿A qué extremo hemos llegado de que puedan, como en el caso de Poiré, que se justifica ahora diciendo que él dio un anuncio con los elementos que tenía, pero estaba un García Luna... ¿Hasta qué extremo Calderón, de farsas, de montajes, Calderón, de todo nos han llevado, caray? El Barbas. ¿Qué tanta seguridad puede tener que el Barbas, famoso Barbas que mataron en Cuernavaca, es realmente el capo? Mira, la única forma que yo creo que tendríamos de pensar que alguno de ellos es real es que nos dijeran, al Barbas se le decomisaron $700 millones, que era lo que constituía su fortuna personal, el dinero que tenía. Ni un peso le quitaron al Barbas, hombre. No, hasta le pusieron billetes de 500 en la panza, ¿no? En la panza de dólares, lo regaron de dólares y cosas por el estilo. Era un caso de humillación. Por eso, lo que tú quieras y mandes, ¿dónde está el dinero de los narcos? ¿Dónde? ¿Dónde están las alhajas de los Bueno, ¿dónde están? Algunas. El 0.0001% en el SAE, que es una cueva también de bandidos. Cuidado. ¿En dónde está? ¿Cuándo han rendido un informe de todo esto? Antes, por lo menos tenían el rubor de los de Hacienda sacar a remate los autos. ¿Te acuerdas? Había remates de autos. Sí, hoy todavía no hay remates, pero ¿sabes qué? El SAE lo hace todavía. Pero escondiditos, y a ver cuándo. No, publicitan bastante, pero sabes que nada más que todo está arreglado de antemano. Sí. Mira, hacen lotes, por ejemplo, de coches que los venden, no sé, estamos hablando de un Maserati, Ferraris, de Lamborghinis, oye, en 200,000 pesos. Un lote de 10 autos. Pero ya lo compraron. Entonces, pero ya en ese momento tú llegas, puedes hacer la licitación por internet o la puedes hacer personalmente. Cuando tú llegas, empiezan puje, hasta que es inalcanzable. En ese momento, cuando dices, oye, vamos a las cuentas, oye, le entregaron más, lo vendieron en 250,000 pesos o 300,000 pesos. O sea, no es posible, ¿sabes? Hay cosas que van haciendo, a pesar de que estás tú presente, a pesar de que hay interventores de Hacienda, de Gobernación, de transparencia, sí, también de este grupo de Reyes Heroles. Sí, que les ven la cara o nos la ven, nos la transparencia. No, pues ellos cobran una lana por cada una vez que se presentan y dan la firma. Eso es lo que hacen. No, hombre, qué barbaridad. Bueno, pero yo recuerdo hasta cuando se suicidó Florentino Ventura, ¿te acuerdas? O se suicidó entre comillas. Que era el jefe de la Policía Judicial Federal. Le encontraron ahí una lana, ¿no? En el hotel donde se suicidó, tenía ahí un paquete con una lana. Se suicidó después de pelearse con su mujer, fíjate, qué ofensivo. Con qué poca agua. Sí, digo, nada, por un pleito. Antes, pues también, aunque sea por asomo, por un dejo allá de taparle el ojo al macho, atrapaban a uno de estos y te presentaban sus alhajas y sus cadenotas y sus pistolas con cachas de oro y el dinero decomisado. ¿Hoy nada? No, como no, al Chapo ¿no viste 3 bolsas del súper que había ahí? Así como no. Sí. Y luego dicen que ahí estaba la señora y ahí vivían y todo eso. Oye, cuando abrieron el refrigerador no había ni una lechita. ¿No? Qué mala madre, ¿no? Sí. Como teniendo a las niñas ahí ni siquiera leche para las gemelitas. Pues sí, se da. ¿Qué tantas
patrañas. ¿Y hasta dónde vamos a seguir dispuestos la gran desconfianza a que hay en la administración pública, independientemente del partido que la ostente en el momento determinado, ha provocado que pues ya no creamos si agarraron al Chapo, si mataron al Chayo, si Beltrán Leiva era o no Beltrán Leiva. Todo esto a partir, se acuerdan ustedes seguramente, de aquella famosa autopsia del Señor de los Cielos. Claro. Yo te diría que desde antes, desde el chupacabras, hombre. A ver cómo nos fuimos a enterando de ese cuento. Ahí venía el famoso chupacabras con Salinas. El chupacabras y las máscaras de Salinas en las esquinas eran obra de Zedillo. Sí. Fue toda una estrategia de comunicación. Sí, claro, fue una estrategia. Para echarle la culpa a Salinas de todo lo malo que pasaba en México, entonces inventan el chupacabras. Y al mismo tiempo piden que por ahí alguien haga millones de máscaras o cientos de miles, para no exagerar, y ponen las esquinas a los muchachitos a burlarse de Salinas limpiando parabrisas. Sí, fue una estrategia de comunicación. Que fue un cuate de apellido Toledo, el que hizo la estrategia de comunicación, sí, un español, por cierto. Este español cobró nada más por la estrategia para humillar. El objetivo era debilitar lo que se pudiera a todo el grupo de Carlos Salinas en la administración de Ernesto Zedillo. Incluso Ernesto Zedillo da un golpe de Estado, eso es muy claro, cuando llega al poder. Desaparece la Corte, nada más deja un solo presidente, un solo encargado, más bien un ministro de la Corte, y a todos los demás que son inamovibles. Imagínate cómo hizo con la Constitución, con el amparo del Congreso, inamovible. Matan al que iba a ser el presidente de la Cámara de Diputados, unos meses antes, unos días posteriormente secretario de Gobernación. Y posteriormente secretario de Gobernación. Estaba ya perfilado para ello, que era el cuñado de Carlos Salinas de Gortari, José Francisco Ruiz Massieu. O sea, estamos viendo que los dos poderes los deja descabezados. Es un golpe de Estado dado desde la presidencia de la República. Después él va dejando toda una estructura financiera. Que intentó repetirlo después, acuérdate, cuando Choefet, a la mitad del sexenio de Zedillo, propone que no se instale la Cámara de Diputados porque eran mayoría los opositores al PRI. Es cuando Porfirio Muñoz Ledo forma aquel grupo con las cuatro oposiciones, el bloque de las oposiciones, y cuando después, ya instalada la Cámara, cita a aquel poeta español y le dice las palabras de aquel rey también, que juntos, o aquel rey, que juntos somos más que vos. Así. Aquel mensaje que le manda Porfirio Muñoz Ledo a Ernesto Zedillo: junto al Congreso somos más que tú. Y lo que tú estás diciendo, eso fue, mira, dos veces, tienes razón. Fue precisamente Emilio Choefet el que hace el que genera la gran crisis por un descuido, la muerte de los campesinos en Acteal, porque se fue de vacaciones. Dicen que se fue a cotorrear por ahí. Chupando, ¿no? Porque acuérdate también que cuando firmó los acuerdos de San Andrés, sí, se excusó diciendo que no sabía lo que había firmado porque se había tomado 17 chinchones. Esta es la bebida española que es sanizada, pues. Sí. Oye, ¿es una justificación de quién? ¿De que era el secretario de Gobernación? Imagínate. Y lo deja encargado, Zedillo deja encargado a Choefet como durante sus vacaciones, porque Zedillo era un cuate que tomaba sus vacaciones como buen burócrata. Es un vulgar burócrata. No, como se sentía. No, ya quisieras que como vulgar burócrata. Andaba buscando como el de Campo David y todo eso, alejarse y decir sí, el fin de semana es para la familia y... No, pero estamos pues hablando. Es que tenía que llevarle la panza a doña... ¿Cómo se llama? Brunilda. Dicen que le quitaba las botellas, ¿no? Por ahí dicen las malas lenguas. La pancita del fin de semana, ¿con qué te curas la cruda? Con una buena panza. Vaya, si con la panza, pues tiene que ser picoso, pues sí, ¿verdad? Claro. Iba por la pancita, está bien. A doña Nilda. Son mejor los hotcakes. Sí, esos no te dañan el hígado, los hotcakes son excelentes. Y una buena malteada para que un shot de azúcar y te aliviane. Sí, te aliviana muy bien. ¿Helado de fresa? Sí, pero claro que los mexicanos preferimos una. No, pero el helado te lastima el estomaguito, hay que tener mucho cuidado con eso. Por lo frío. Por lo frío, sí, te puede dar una con la malteada también es fría. Pero lo mejor es la panza. Vámonos al corte y ahorita volvemos. 21 de marzo. Nacimiento del Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez. XENK, Radio 620, transmitiendo desde Durango, 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza.
Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de 3 discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. De venta exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Marta abrió un espacio para que un niño pudiera tomar clases. Doña Marí, aquí le hago un huequito para que venda su pan. Jesús abrió un espacio en su tienda. Señor, venga, siéntese por favor. En la clínica, Carmela liberó un espacio para don Tomás. En México, las mujeres abren espacios todo el tiempo. Es momento de que tengan más espacios en las decisiones de nuestro país. Más mujeres en el Congreso suman más para México. Instituto Nacional de las Mujeres. Gobierno de la República. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. I've got you under my skin. I've got you. Yo creo que son muchos los temas que no pretenden llevar una transformación al país, pretenden, porque al final me da la impresión de que todo se va a revolver para quedar exactamente igual o peor. Porque no veo que ninguna de estas medidas tenga al final algo que nos aclare que las cosas van en serio, van en firme, tienen un sólido propósito, quieren instaurar un buen gobierno. No, me parece que van rumbo a un autoritarismo total, absoluto, que son llamadas de atención para todos los sectores, pero para hacer sentir fuerza y para un cambio de barajas, como decías hace tiempo. Sí, fíjate que yo creo que aquí se aplica, y creo que es la segunda o tercera vez que lo repito frente a estos micrófonos, que a cambio de mandos hay cambio de manos. Y es lo que estamos viendo, son los grupos empresariales favorecidos por otros partidos políticos los que de una u otra forma, hasta violentamente, como en el caso de Sonografía, están dejando su lugar a las empresas que ahora son favorecidas de la nueva administración y del nuevo partido político en el poder. Porque ahí están ya en fila las empresas que van a hacer los business que venía haciendo Oceanografía. Y ahí están los apellidos que sustituyen a Briviesca, a Cedillo, y que son los de Aspe, los de Ramírez Corso, los del propio Francisco Gil, que son todos los que tienen empresas con las cuales van a entrar a hacer los trabajos que hacía Oceanografía y los mismos negocios que hacía Oceanografía. O quizá nuevas generaciones que ahorita no conocemos, porque no los conocemos, no sabemos quiénes son, pero que pueden llegar. Mira, son las fuentes de financiamiento también políticas. Lo que estamos viendo de Oceanografía financiaba que obviamente al PAN. Lo que estamos viendo de Gastón Azcárraga también financiaba al PAN, incluso la casa, una de las casas que le prestaban durante su campaña se la prestó Gastón Azcárraga aquí en Lomas de Chapultepec. O sea, estamos viendo y lo tenía de huésped en el Fiesta Americana, ¿no? De Fiesta Americana, de base. O sea, y en fin. Vicente Fox, sí. O sea, todo lo que... A Martita. ¿Ves? Pero decían que estaba en otro piso y estaban en el mismo. En el mismo departamento, perdón, en una habitación. Pero fíjate que todo esto, todo lo que estamos viendo son cambio de baraja. Pero todavía existe, en el caso concreto, por ejemplo, de Germán Larrea, de Ferrocarriles, que es el dueño del Grupo México. Una de las principales concesiones de oro y plata que se entregaron dos. Una fue para un grupo de canadienses que era que es Gold Corp. Es una empresa poderosísima en Canadá, en el mundo más bien, el manejo de oro y plata.
Y la segunda se la entrega Zedillo aquí, precisamente a Germán Larrea, uno de los hombres más poderosos, más ricos de este país. Yo creo que incluso hasta más rico, que no aparece tan relevante en la lista de Forbes, pero está tan rico o más rico que el mismo Azcárraga, que los mismos Salinas, en fin. Estamos hablando de esas clases políticas, de esas clases empresariales que son beneficiadas por los sexenios. Después llegan con Fox. ¿Quiénes llegan con Fox? Quería llegar un grupo poderoso también de los panistas para, pues, levantaban la mano. Y muchos de ellos, algunos de ellos, pues estaban ligados principalmente aquí en uno de los personajes que parece ser que no rompe ni un vaso, que es Santiago Krill. El otro, que es precisamente Francisco Gil Díaz. Que no rompe un plato, pero sí es el hombre más perverso que hay, hombre. Mira, que negar a la hija, mandársela meter al hermano, todas esas cosas, bueno, son ya de una perversión personal. Que no, brutal, hombre. Habla mal ya no de su comportamiento político, sino personal, humano. Las principales concesiones de los casinos en este país, él entrega 115 concesiones, 115, de las cuales una buena parte se la entrega a una televisora, otras se las entrega, en fin, las reparte de muchas maneras, ¿no? ¿Qué es lo que se genera de utilidades? Porque generó utilidades, dinero para Santiago Krill, que ¿cuánto tiempo lleva ya sin empleo? Y sin hacer un solo juicio, porque ya dejó la abogacía. Dicen que su actividad, ¿cuál es la que tiene en estos momentos de ser abogado? Pues yo no le sé ningún solo juicio que se haya presentado ni haya firmado. Eso es lo que estamos viendo, gente que pasa años sin trabajar y vive. Pero estás hablando de un Santiago Krill, hombre. Puedes hablar hasta de un alcalde de San Pedro el Bajo. San Pedro de las Lágrimas, y tampoco trabaja. San Pedro García. Ándale, por ejemplo, el San Pedro García es uno de los millonariazos, ¿ves? Fernández, apellido ese cuate, que gana, que dice, oye, era supuestamente el que había hecho los nexos, había establecido los nexos con el crimen organizado para que, pues mira, no se preocupen, pueden estar ustedes aquí, pero no para hacer. Sí, fue aquel que anunció que aquellos que lo habían amenazado de muerte ya estaban asesinados justo cuando estaba tomando posesión. Así es. Y todavía ni siquiera se sabía que estaban muertos, él lo estaba anunciando 10 minutos antes de que sucediera. De que murieran, sí, es cierto. Y murieron 10 minutos después. Sí. Pues esos son los personajes de la política, de la política mexicana, y los vemos también cuando... ¿Es picaresca o es tragedia? Es tragedia. Yo sí también lo veo como tragedia. Es una tragedia para todos, bueno, absolutamente. Pero pues es una tragedia que uno impulsa al poder. Sí, es una tragedia que toleramos. Mira, lo que pasó, por ejemplo, en Michoacán durante mucho tiempo. Michoacán, desde la época de los Cárdenas, después vienen los priistas y los panistas. Mira, con Felipe Calderón quería apoderarse de Michoacán. Oye, un estado lleno de conflictos, lleno de problemas. Bueno, 2 años lo tuvo, ¿no? Con el Chayo. Pues yo creo que Felipe Calderón llega cómplices, ¿no? Pues yo creo que ay, como que te mato. Ay, pero Víctor, no puedes decir un estado lleno de conflictos, un estado con un puerto como Lázaro Cárdenas, claro. Un estado con una minería como Lázaro Cárdenas, como la que tienen actualmente, un estado exportador de oro verde, un estado riquísimo. Sí, pero ¿sabes algo? Que tendrías que manejar pues toda una gran estrategia. ¿Para qué? Para que las otras fuerzas internas no te quiten lo que es gran parte del negocio. Mira, ¿por qué regresa el señor gobernador Fausto Vallejo? Estaba desesperado por regresar a la gubernatura, después de que supuestamente detectaron cáncer en el hígado o no sé qué cosa, y que de pronto le hicieron un trasplante, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba desesperado por regresar. Entonces yo me preguntaba... Pues por su amor del pueblo, porque quería servirlo. Sí, claro, quería morir en cumplimiento de su deber. Y se disputa con Jesús Reina, que en el ¿Qué? Se disputa todavía. Se disputa con Jesús Reina, y que se toca en el gobierno, que fue gobernador interino, pues el poder y las posiciones. No, con Jesús Reina ya no se disputa nada, hombre. Por eso agarró Peña y le metió ahí a Alfredito Castillo. Ahorita ya es el gobernador. Ahora, todo esto que tú dices, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Nos pega, dice, pero mira, son políticas, la política no nos pega nada, ¿no? Hoy tenemos el limoncito a 60 pesos. ¿Y sabes quién es el principal productor de limón en el país? Michoacán. ¿Dónde? ¿Por qué? Porque aumenta por la presión del crimen organizado, de estos grupitos, del Chayo y de la Tuta y de la abuela de quién sabe cuántos más. Ahí están metidos. Eso es lo que nos está provocando. Paco hace una referencia muy exacta al hablar de estas mafias y de las mafias políticas.
y que realmente es la combinación de ambas la que ha llevado al traste a Michoacán y a muchas otras entidades. Todo el país. Y si nos vamos a largo, toda la región centro y latinoamericana. Porque está, por ejemplo, también esto que han llamado el golpazo a Televisa. Y no hay tal. Es que no hay tal. Para empezar, por eso les señalaba que hasta dónde es la situación de demostrar quién es ahora el que manda y el que está dispuesto a todo sin temor. Sabían y saben que en el 2021 se les acaban sus concesiones. Lo saben perfectamente bien. Entonces, bueno, quiero ver cuál va a ser tu reacción, porque la mía puede ser una completamente diferente en el 2021, ¿eh? Claro. Ahí está. Bueno, entonces, de ahí ya hay un efecto de freno, que tengo los mejores cabilderos y los mejores abogados ¿para qué? Si nomás es cuestión de que me espere tantito. Sentarse a la puerta y ver el cadáver del enemigo pasar, ¿verdad? Bueno, luego se desbaratan con sus 2 cadenas de televisión. Y digo yo, o es tan corta la visión de ellos, o la nuestra tiene una antena parabólica, o qué hay. Fíjate tú que más fuerte que hacer cualquiera de estas cadenas abiertas estaría el hecho de que le quites el concepto de permisionario a todos los sistemas de radio y televisión en las entidades. Tienen toda la estructura, la infraestructura, los contenidos, y no logran avanzar porque tienen el sello de ser las televisoras oficiales. El gobierno. No pueden ser de otra manera porque solamente sobreviven con el recurso oficial. Si tú le quitas lo permisionario, las haces concesionarias, les entregas las armas para que puedan ser libres. Y competitivas. Y tienen todo, absolutamente todo. Y tienes una red completa instalada. Ya la situación de que los encadenes. Es todo. Que tampoco es la gran ciencia. Y que Tabasco ponga un programa de las 7 a las 8 y que Sinaloa ponga el de las 9 a las 10 y así, ¿no? Yo no sé si así, de qué manera, pero sí sé que las vivienderas estatales se anunciarían en una cadena de esa naturaleza porque estarían en todo el país. Pero, ¿sabes qué? Hay muchas cosas que puedes hacer con los elementos que ya tienes. Sí, porque ha sido un fracaso. Originalmente esas televisoras tendrían que ser de Estado, pero se convierten en las replicantes, las voceras de todos los actos del señor gobernador, quien sea el señor gobernador, y lo convierten en el héroe seccional. Después podrán despotricar de él, ya ha pasado el tiempo. Pero en el momento se convierte en el que paga. El Estado. Pagamos nosotros, los contribuyentes. Espérame, tienes razón. Nosotros somos los que pagamos, pero ¿quién es el que administra y que en este país y en muchos países del mundo utilizan ese dinero para qué? Para lanzarse los sistemas como el británico, la BBC de Londres, o PBS en Estados Unidos, que son los ejemplos. La PBS, las dos son cadenas totalmente oficiales y federales. Pero no se dedican a echarlos al gobierno. No. Hacen un trabajo de Estado. Sí. Trabajo de Estado, ¿qué significa? No es el hecho de estarle diciendo, señor presidente, usted es el mejor. Porque eso ya lo hacen las televisoras privadas. Pero vámonos por partes. No el Informex, Notimex, era también la agencia del Estado, y durante un tiempo estuvo en manos de periodistas que lograron llevarla a un estatus completamente pero acuérdate que el eslogan de esta administración es: por el momento solo se reciben elogios, ¿eh? Entonces Notimex también tiene que entrar en el juego. Lo que ocurre es que también tienes que manejar la información del gobierno, porque forma parte del Estado. Ojo, es uno de los miembros del Estado. O sea, no es el hecho de que nada más sería ilógico que la agencia del gobierno, como pasa con Novosti en Rusia, como pasa también con Estados Unidos, también en PBS, generas tú opiniones, pero las opiniones también pueden ser críticas. Pero al final de cuentas es del Estado y la justificación es del gobierno, que es la que encabeza y la que administra todo esto. O sea,
Los sistemas de manipulación en un estado en el es más mundo... importante la población y el territorio que el Sí, gobierno. espérame. Pero ¿quién es el que da, repito una vez, quién es el que me administra esto? O sea, vamos siendo muy realistas. Yo también quisiera de que no fuera, que fuera para beneficio de todos, como estoy viendo la campaña. Oye, de esto, dar información para beneficio. En mi empresa yo genero el recurso y el que administra es mi contador. Y entonces no vamos a hacer lo que mi contador diga. Ah, eso es lo que yo soy el que propongo, porque yo soy el que llevo el dinero. Así es. Entonces, este negocio también es de los contribuyentes. Somos quienes aportamos el dinero. Entonces nosotros deberíamos ser y no nuestro contador, que además es muy valiente. Es el mundo ideal, pero vamos siendo el mundo de adeveras, que este es el planeta Tierra. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Todos, En mi empresa todos. vivo el mundo real. Sí, pero tienes tu chance de cualquiera que lo ves y tienes la administración de cada uno de ellos, ¿ves? Pero que diga el contador si no quiere hacer algo en tu empresa, si no tus empleados también lo hacen. Pregunto. No creo. Pues yo creo que sí, ¿eh? El que dirá que está cerca del que paga, que está cerca del que paga y lejos del que manda. Yo creo que la óptica con la que ven cada una de sus pretendidas soluciones es muy corta. Es muy corta porque en efecto pretenden darle golpes a lo que está estructurado y que según ellos pretenden dominar, en lugar de realmente buscar el apoyo de la sociedad y darle la vuelta exactamente en el esquema contrario. Que esto mejorara. Yo sí quisiera que esto cambiara. Mira, la televisión, la política y todo. Tuve la desgracia de estar en un hotel este fin de semana en donde no había cable ni sistema de televisión de satelital, o me tuve que soplar. Claro, 10 minutos. Unos contenidos del mundo. Espantosos, qué bárbaro. Sí, y todavía dicen que lo malo van a ser los contenidos, pues yo digo, bueno. Esto que también vas a los hoteles marca garage. Vámonos al corte y luego volvemos. Radio 620. Nos da mucho gusto informarte los logros de todos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hoy contamos con la Ley de Atención a la Primera Infancia de 0 a 6 años, Ley de Uniformes Escolares Gratuitos, Ley de Protección Animal, Ley de Protección a Víctimas de Trata y la Ley de Atención Prioritaria a Personas con Discapacidad y Vulnerables. Asamblea de todos, logros de todos. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, Libuno es una opción. Libuno, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016 P98 Secretaría de Salud. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Todos los días me preparo para la carrera más importante y siempre tengo en mente mi meta. Y así como hago con el maratón, a mi Afore también le meto dedicación y muchas ganas. Por eso nunca pierdo de vista mi objetivo. La meta es tener el mejor retiro. Tu Afore es tu responsabilidad. CONSAR. Llama al 01800-5747 y visita www.consar.gov.mx. ¿Pamela es un cuento? Claro, hijo. Hubo una vez una casta de caballeros muy valientes que deslumbraban por su heroísmo, sus armaduras azulgrana. ¿Como Xavi del Barça? Sí, como los del Barça. Iniesta, Piqué, Messi. Leer se hace grande. Diviértete leyendo. 20 minutos al día. Sí, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación. Voz de las empresas. Radio 620. Absolutamente nada perdemos si soñamos un poco. Sí, yo sí quisiera que mi contador no fuera el que manejara la empresa. Es un sueño. No, la manejas tú. Yo, Tú das además, el dinero. te voy a decir, hay también otras televisoras
bueno, por ejemplo, como es el caso del Canal 10, ¿no? Peninsulares. Hay particulares que están haciendo todos sus esfuerzos por por participar en los medios de comunicación, por hacer mejor televisión, etcétera. Por fortuna no es todo, ¿eh? ¿Y qué? ¿Por qué no les dan oportunidad? Vamos a licitar 2 cadenas nacionales, ¿sí? Para que vuelvan a llegar otros 2 elefantes y aplasten y hacer con su patota. los mismos programas. Y hacer los mismos programas chafas. Tecnológicamente pueden ponerse 10 o 15 cadenas. ¿Por qué no las licitas todas? O sea, la verdad es eso. Y que con calidad, con contenido, pues se disputen el mercado. Sí. O sea, mira, esa es democracia. Si no tienes calidad y no tienes contenidos, te van a sacar. Claro. Vas a quebrar. O sea, no hay... Olga Guerrero, los políticos y sus familiares son unos rateros. Ese es un ejemplo para los mexicanos. Doña Lilia y equipo, dense un baño de pueblo y salgan. Todos dicen que dejen libre al Chapo, porque ahora ¿a quién se le quedará el negocio? Pues a los políticos, dice. Elena Rodríguez, es un gusto escucharla, señora Lilia, pero por todo lo que dicen, es un asco enterarse de lo que pasa con estos vendepatrias. Saludos. Manuel vas a del asco, ¿eh? Manuel Munguía dice: la actual administración, con su reformismo inútil, solo ha servido a tapadera a los latrocinios, me imagino que debe ser eso, y fraudes de otras administraciones, y después siguen 6 sexenios moviendo a México al principio liberal que sus partidarios han llevado al colmo de la institucionalizar la cleptomanía como factor fundamental de supervivencia. Mi gran amigo don Ángel Cervantes dice: amiga Lilia, la directora de orquesta Alondra de la Parra, hija de Yolanda de la Parra, tuvo el error de casarse con uno de los hijos de Cedillo y sufría del estigma como los miembros del harem de la pseudolideresa del magisterio. Y amiga Lilia, que los expertos en ciernes de la política y que tiene de invitados olvidan que hubo un secretario de Marina destituido por narcotraficante. Doña María Infante nos manda saludos a los 3. No por narco. Y nos vamos, ¿no? Nos vamos. En la producción Sol Peña y Norberto Bautista, en los controles es Saúl Granados. En el soporte técnico está el ingeniero Gilberto García. En la dirección de información está la agencia Al Momento Noticias, y los asistentes de producción son Alfredo Villavicencio y César Villafranca. Señores. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias, muchas tardes. Soy Víctor Sánchez Baños, les deseo lo mejor de lo mejor. Mi nombre es Lilia Arellano, muy buenas tardes, muy buen provecho y nos escuchamos aquí el día de mañana. Gracias. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de quien conduce y sus invitados. Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends, in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620.
que se celebró ayer por 2003 en Metepec, en el Estado de México. Había que recordar que esta conferencia de gobernadores fue impulsada, entre otros, por Ricardo Monreal, pues porque querían ponérsele enfrente a Vicente Fox y así les hacía lo que quería con el presupuesto y con prácticamente todas las políticas, sin tomar en consideración a los mandatarios estatales. Bueno, pues en aquella reunión de la CONAGO, la primera, Metepec, Estado de México, Francisco Gil Díaz estaba platicando con los gobernadores, pues de los que les iban a dar chance de que metieran sus manitas para la elaboración del presupuesto, que ya no iba a ser nada más por el gobierno federal. Y en una de esas, Miguelito Alemán, siempre será Miguelito, ¿no? Miguelito Alemán, pues dice, cree que a la sazón era gobernador de Veracruz, le dice, señor Gil, señor secretario de Hacienda, pues necesitamos que también los estados tengan participación de los excedentes petroleros. Y Paco Gil dijo, ¿excedentes petroleros cuáles? Si no sobra nada. ¿Cómo que no sobra nada?, le preguntó Miguel Alemán. Mire, aquí tengo yo las cifras de todo lo que México exporta y a qué precios lo hace. Muy buenas tardes, son las 4:02. Y damos inicio a su programa Estado de los Estados en directo desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional Raza, desde donde nos encontramos su servidora Lilia Arellano. Soy Francisco Rodríguez, buenas gracias y muchas tardes. Yo soy Víctor Sánchez Baños, los saludo con mucho afecto. ¡Qué barbaridad! ¡Qué días, ¿verdad? ¡Qué días! Fíjense que... ¿A quién te refieres? ¿A los días parientes de Paco Gil? ¿Martín Díaz? Ay, óyeme tu columna, qué bárbaro. ¿Cuál? La de Gil Díaz. Ah, pues para Gil Díaz se roba el combustible. A ver, platícanos, ¿cómo está eso? Se veía. Entre la columna del índice político de mañana recuerda una anécdota que me platicó un gobernador hace mucho tiempo de la primera reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Así. Y como verá usted, pues los precios con los que se vende nuestro petróleo en el extranjero son mucho mayores a los que están presupuestados. Yo creo que en aquella época el barril de petróleo había estado presupuestado como en $60 y ya para entonces México lo vendía en $70 u $80, o sea que había un diferencial de $20 como excedente. Claro. Y Paco Gil, secretario de Hacienda, dice, no, pues fíjense que no hay excedentes porque pues ese recurso lo utilizamos para cubrir todo lo que se roban de combustible. ¡Ándale! Y en aquella época, según las cuentas de Paco Gil, me refiere aquel amigo gobernador, pues eran aproximadamente de 12,500 millones de pesos al año. Era lo que se robaban de combustible al año. Hoy la cantidad debe ser 3 o 4 o 5 o hasta 10 veces superior a aquella, porque ha proliferado. Y resulta que esta protección a quienes roban el combustible, porque de alguna forma, al cubrir con los excedentes petroleros, si te estás el robo, cómplice. Claro. Pues era para favorecer al propio Paco Gil.